Muchas gracias, doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Es un placer tenerle con nosotros participando en este evento del Investors Day de XTB. No, el placer es mío, un placer estar con ustedes. Bueno, estamos en un momento que probablemente, si bien siempre los bancos centrales han tenido un papel muy interesante en los mercados financieros, pues probablemente ahora atravesamos una época donde ese papel es más fundamental que nunca. Yo quería enfocar algunas preguntas que van a ir en torno a la política monetaria, pero antes de empezar con ello, sí me gustaría conocer, dada la gravedad del efecto económico que ha provocado la pandemia del COVID durante el año 2020, hemos visto cómo en general ha habido grandes recesiones prácticamente en todo el mundo, y la pregunta ahora que salimos de esta gran crisis es ¿qué se puede esperar que ocurra con la economía de Perú en lo que queda de 2021 y 2022? ¿Qué pronósticos son los que están manejando ustedes? No, nuestra caída fue muy profunda. Tuvimos uno de los confinamientos más estrictos dentro de los países medianos y grandes, solo comparable a la India Modi. El segundo trimestre caímos 30%, la India cayó 24%. A diferencia de España, pongamos, la norma de confinamiento se dictó el 15 de marzo en el Perú, la de España el 14, y se conocía en Perú la norma de España cuando se dictó el 15 de marzo estas normas. En España se decía que cierra, en Perú se dijo que abre, y esa diferencia que aparece como sutil, a la larga es bien importante. No se permitió ni siquiera el recojo y el delivery de restaurantes, etcétera, etcétera. O sea, la caída fue dramática. Por la recuperación también ha sido muy rápida. Ya en diciembre y en enero hemos alcanzado los niveles del Producto Interno Bruto de prepandemia, de febrero. Incluso si uno ve el cuarto trimestre del año pasado frente a los principales países europeos, el cuarto trimestre comparado con el cuarto trimestre de 2019, caímos solo 1,7. Los países europeos cayeron a tasas mucho mayores. España 9,1, Reino Unido 7,8, incluso Alemania 3,9. Incluso dentro de la región, en diciembre, ya el único país de los 6 más grandes, estoy hablando de América Latina, el único que le había alcanzado el nivel prepandemia, tomando febrero como el nivel prepandemia era Perú, ¿no? Brasil no seguía. En enero ya Perú y Brasil han alcanzado el nivel que tiene en febrero, desestacionalizado obviamente, ¿no? Estamos esperando, la última proyección oficial es 10,7 de crecimiento para este año, después de una caída de 11,1 el año pasado. El sesgo es al alza, tanto por los indicadores que ya vemos en febrero y marzo, en que desde la recaudación del IVA a la venta locales, como importación de bienes de capital, etcétera, son superiores no al 2020, sino al 2019. Y segundo, tenemos los vientos a favor de los commodities. Los commodities, particularmente el cobre, que es nuestro principal producto de exportación, está casi a los mejores niveles que teníamos hace 10 años, cuando crecíamos a tasas cercanas a 8%, para dar una idea, ¿no? Y esperamos recuperar velocidad crucero, ojalá que el próximo año, y está creciendo cerca de 4,5 o 5%. Siempre para terminar, porque el Perú no se conoce tal vez suficiente, en lo que va el siglo, hasta antes de la pandemia, 2001 al 2019, el país que más creció en la región, también de países grandes y medianos, fue Perú con 4,9, que es el doble de lo que crecía América Latina, ¿no? Y una pregunta o algo que me suscita interés, he visto que en su país tienen un control bastante eficiente de lo que llamaríamos la deuda pública respecto al crecimiento económico. Si no me equivoco, estamos hablando de 27, 28% de endeudamiento,
cuando en el resto del mundo lo que llevamos observando, especialmente en economías desarrolladas, es una tendencia a endeudamiento, un poco emulando el modelo japonés. Yo siempre digo que entiendo perfectamente cuando los gobiernos abren el grifo para ayudar de alguna manera, ralentizar el proceso negativo de una recesión y poder impulsar el crecimiento económico posterior, pero es que en Europa y en Estados Unidos estamos viendo cómo la tendencia a ese endeudamiento incluso aumenta en años donde hay un crecimiento económico bastante sólido. Y mi pregunta desde ese punto de vista, que ya que ustedes tienen una situación envidiable para lo que vemos aquí en Europa, es qué opina de esta corriente entre los mercados desarrollados a un endeudamiento casi crónico y continuo con independencia del ciclo económico que atraviesan las economías en cada momento. 2 puntos, uno muy breve sobre Perú. Efectivamente, 2019 era menos de 27% la deuda sobre producto, pero subió a 35% en la pandemia. Vale. Ahora, se espera que ese nivel sea algo menor este año, básicamente porque el producto crece a tasa de 2 dígitos, el denominador va a crecer a tasa bastante alta. Oyendo al fondo de su pregunta, creo que hay que diferenciar países. El caso europeo es una cosa que tal vez llame algo más la atención, porque no es la moneda de un país, es la moneda de un conjunto de países. Si no termina de mutualizarse la deuda, es una situación distinta a de Japón o Estados Unidos. Estados Unidos, sí, la Reserva Federal se considera que en algún momento puede absorber la deuda y por eso la gente está más dispuesta a tomar deuda en la moneda que emite. Pero en el caso europeo, es el Banco Central Europeo el que emite. Y como vimos nosotros en el caso de la crisis griega, siempre podría haber nuevamente temores de que algún país no tuviera respaldo suficiente. Yo creo que lo va a haber. Por lo que digo es que los mercados perciben que el euro para un país específico de la zona es diferente al yen o al dólar norteamericano. Tercero, sí, los niveles de deuda son bastante altos. Lo que ha permitido absorberlo creo que tiene que ver con demografía. Una población vieja que sorprendentemente no cumple del todo con el ciclo vital, en todo caso quienes tienen más recursos. No he visto las cifras para Europa, pero en el caso norteamericano, la gente que tiene el cuartil más rico, los que tienen 80 años tienen más riqueza que cuando tenían 70, y los que tienen 90 más riqueza que cuando tenían 80. Una población que envejece y cuya herencia va a ir a gente vieja, los herederos de esas personas van a ser gente de 60 y tantos, 70 y tantos, hace realmente que probablemente se pueda absorber por un tiempo largo una cantidad de estos bonos importantes. Hay que recordar que la riqueza financiera respecto al Producto Interno Bruto es varias veces este. Entonces, como hemos visto en Japón, hay capacidad de absorberlo, pero tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Es una pregunta que creo que está abierta todavía, ¿no? Sí, parte de lo que yo veo de debate entre los economistas, si bien es cierto que la mayoría están de acuerdo en que efectivamente esto es un problema de medio o largo plazo, no un problema de corto plazo, pero también lo que parece que concluyen es que determinado nivel de endeudamiento excesivamente alto al final tiene un efecto negativo en potencial crecimiento futuro de la economía, ¿no? De hecho, Japón, siendo la economía cuya deuda sobre el valor de la economía es mayor, lo cierto es que no ha vuelto a tener tasas de crecimiento como las que experimentaba en el siglo anterior, sino que siempre está un poco luchando con esa guerra por evitar procesos deflacionistas y no entradas en recesión, ¿no? Correcto. Si bien hay que reconocer que en términos per cápita, Japón ha crecido tanto como Europa. Lo que pasa es que su población está declinando. Proceso que vamos a ver en Europa dentro de poco, ¿no? Incluso países como España e Italia, bastante marcados en lo que queda del siglo, ¿no?
La siguiente pregunta evidentemente tiene que ver con política monetaria pura y dura. Perú ha podido llevar a cabo una bajada de tasas de interés hasta el 0,25%, si no me equivoco, el nivel más bajo de la historia, con unas presiones inflacionistas también muy bajas del entorno del 2%, lo cual ha permitido mantener una tasa de interés real de menos 1,75, que es un catalizador muy bueno para generar nuevas presiones de inversión, de consumo, de revitalizar la economía. La pregunta que nos hacemos muchos de los economistas a día de hoy es, dada esa subida fuerte del precio de las materias primas, estos datos que estamos viendo últimamente en PPIs o costes de producción, ¿se puede llegar a pensar que se va a trasladar finalmente la inflación? Y si lo hace, ¿en qué medida puede ser algo controlado o, por el contrario, que obliga a los bancos centrales a tener que retirar el estímulo antes de lo que les gustaría? Bueno, la recuperación más fuerte se está dando en Estados Unidos, que incluso este año va a recuperar con creces el nivel prepandemia. Si ve la última proyección de los miembros del FED, del Comité de Operación de Mercado Abierto, y está bastante encima de 6. Y a pesar que las proyecciones todavía están debajo del 7%, y hay algunos bancos de inversión analistas que están diciendo que el crecimiento norteamericano este año podría ser de 7%, lo que es bastante alto. Creo que las presiones inflacionarias van a notarse algo en Estados Unidos. Creo que van a ser tan altas. Estaba viendo las proyecciones del Fondo Monetario. No sé si son, bueno, probablemente ya sean oficiales cuando salgan. Alrededor de 2,3 a 2,4 este año de inflación. Por la vez todavía como un fenómeno temporal. Hay el riesgo, sí, que la inflación comience a subir más tiempo. Y el discurso que dio Powell en Jackson Hole en agosto del año pasado casi está haciendo que los mercados asuman que va a tolerar algo más de inflación por un tiempo. Y eso está traduciendo en el aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano que hemos visto recientemente, ¿no? No creo que vayan a dejar que se dispare la inflación propiamente, pero sí hay una tolerancia a una inflación encima del 2% por más tiempo. Solo para terminar y redondear esta parte, hay que recordar que tanto Yellen, secretaria del Tesoro actual, cuando estuvo en el FED, como Powell ahora, estuvieron enfatizando ideas que parecían casi hace 50 años, que la tasa de desempleo ha terminado siendo bastante más baja que cualquier estimado que tenía los estimados del FED ante la pandemia. Y esto permitió que gente que sea no empleable, minorías, etcétera, pudiera emplearse. Esa es casi la idea de Tobin, de la curva de Fichte de largo plazo que tiene una pendiente de hace 50 años. Entonces, creo que va viendo el efecto sobre la sociedad de poder absorber a gente que antes no era empleable, si la economía se sigue expandiendo por un tiempo, aunque haya algo de inflación, probablemente demore más en reaccionar. Por la pregunta era sobre Perú. Lo que estamos viendo es que el crecimiento es desigual. Todavía los sectores intensivos en contacto humano, que además son intensivos en empleo, están bastante resentidos, como en España, como en todas partes. Estos sectores todavía, el que estén con producciones de 25 o 30% debajo de prepandemia, está haciendo también que el empleo tarde más en recuperarse. Tal vez recuperemos el Producto Interno Bruto a fin de este año, o en todo caso a comienzo del próximo, pero el empleo probablemente no se recupere plenamente, sino hasta fines del próximo. Y eso nos limita en cuanto a crecimiento, ¿no? El mercado espera que mantengamos esta tasa por lo menos 12 meses, para contestarle. De acuerdo. Y una pregunta también a colación antes de abandonar el tema de la inflación sería referente a
hemos visto un incremento muy notable, creo que en Perú y en el resto del mundo, a la tasa de ahorro, ¿no? Aquellos que no han perdido su empleo están ahora mismo disfrutando de un capital ahorrado que en otras ocasiones pues, habría sido poco habitual, ¿no? ¿Puede eso fomentar que la reapertura del ciclo económico cuando acabe la pandemia sorprenda en cuanto a fortaleza, teniendo en cuenta que hay mucho dinero que podría ponerse en funcionamiento a partir de entonces? Sí, es una hipótesis que están compartiendo diferentes gobernadores de diferentes partes del mundo. Hemos visto en Francia, Alemania, Estados Unidos mismo, las tasas de ahorro privados sobre productos enormes. En el caso peruano, estamos en tercer y cuarto trimestre, estamos llegando a las tasas más altas de los últimos 30 años. El ahorro privado sobre el producto, el cuarto trimestre del año pasado superó el 30%, tradicionalmente era el 19%. Es capacidad de gasto que en algún momento va a volcarse al consumo y va a dinamizar la economía. Es decir, tan pronto los temores que la gente tiene de salir a la calle, del contacto humano, de prestar actividades que están implicando un mayor riesgo de contagio ahora, estoy seguro que el consumo va a dispararse. Y eso va a tener un efecto dinamizador bastante importante. Es difícil todavía decirlo, pero creo que va a ser bastante importante. Es decir, para ver el caso norteamericano, pongamos, además el paquete fiscal, que no había ningún paquete fiscal importante, excepto el inicial de Obama en la crisis de 2008-2009, el paquete fiscal más importante y casi desde los 30 en Estados Unidos, va a unirse a eso una expansión de gasto privado una vez que estos ahorros comiencen a ir al consumo. Entonces, sí, las perspectivas de recuperación todavía son más positivas de lo que parece indicar simplemente la política fiscal, ¿no? Y lo mismo está pasando no solo en Perú, en diferentes países, pero en Perú le digo, hemos pasado un promedio de 19% a más de 30% en cuanto a ahorro privado sobre el producto, ¿no? La última pregunta que me gustaría hacer es referente al tipo de cambio. El sol peruano, al igual que otras muchas divisas emergentes, se han ido depreciando, ¿no? Sobre todo a raíz de la crisis. Creo recordar que estamos en niveles no muy lejanos a los máximos históricos de 2001 y 2002. Evidentemente, las tasas de interés tan bajas que han podido mantener, han podido influenciar. Mi pregunta es relativa a si hay una vuelta al crecimiento, una normalización del nivel de tipos de interés, ¿qué se puede esperar que ocurra con el tipo de cambio? ¿Se podría fortalecer nuevamente el sol o qué previsiones pueden manejar? No le puede decir lo que prevé el mercado. El mercado está esperando apreciación del sol a fin de este año y el próximo. Tanto por ingreso de capitales como por este boom de commodities que estamos viendo. La balanza comercial el año pasado fue la más alta históricamente y para este año y el próximo estamos esperando que sea más del doble que la que tuvimos el año pasado. 2 veces, vamos a tener un superávit comercial de 15.000 millones este año y algo más el próximo. Entonces realmente se espera apreciación, pero para redondear su punto, el tipo de cambio peruano ha sido bastante estable en el tiempo. El tipo de cambio actualmente está 2% por encima del 2000. Es cierto que en los últimos meses se ha apreciado cerca de 10. Este tipo de cambio flotante es de 90. Pero tiene fluctuaciones, pero si usted lo ve con otros países de América Latina, es sorprendentemente estable, ¿no? Bueno, pues doctor Julio Velarde, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros y poder compartir un poco su visión del mercado, tanto relativo a Perú como a nivel global. Muchas gracias por participar en el Investors Day de XTB. El placer ha sido mío, que le vaya muy bien a todos. Muchas gracias.